Déjeme comenzar con algo incómodo. Yo crecí viendo a mi madre trabajar más horas que nadie y aún así no avanzar. No era falta de esfuerzo, era falta de hábitos. Cuando viví en Japón, entendí algo que me golpeó fuerte. Allá la gente no se pregunta por qué me va mal, se pregunta qué estoy haciendo mal. Esa diferencia cambia destinos. Muchos aquí trabajan duro, se sacrifican, se cansan y siguen pobres, no porque no puedan, sino porque repiten conductas que los mantienen atrapados. Hoy no vengo a motivarlo, vengo a confrontarlo con respeto. Porque el día que usted deja de justificarse, empieza a liberarse. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la pobreza es una herencia, que si usted nació en cierto barrio, en cierta familia o en cierto país, ya tenía escrito su destino. Yo también crecí escuchando eso. Vi a personas buenas, trabajadoras, levantarse temprano, acostarse tarde y aún así no avanzar. Y durante años pensé que era injusticia, mala suerte o falta de oportunidades, hasta que me tocó vivir en una cultura completamente distinta y entendí algo que me incomodó profundamente. Allá la pobreza no se explica, se corrige, no se romantiza, no se justifica, se cuestiona. Y ese choque me obligó a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que la pobreza no empieza cuando falta dinero, empieza cuando se normaliza el desorden. Cuando gastar todo es lo normal, cuando llegar tarde es aceptable, cuando no cumplir la palabra no tiene consecuencias. Eso no es mala suerte, eso es conducta repetida. Y toda conducta repetida se convierte en identidad. Por eso hay personas que ganan poco y progresan, y otras que ganan más y siguen igual. El problema nunca fue el ingreso, fue el hábito. Recuerdo claramente la primera vez que vi a alguien separar su basura, limpiar un espacio que no era suyo y devolver algo que nadie le estaba pidiendo que devolviera. Nadie lo vigilaba, nadie lo aplaudía. Lo hacía porque así se vive. Ese día entendí que el progreso no depende de grandes actos heroicos, sino de pequeñas decisiones bien hechas todos los días. Mientras en muchos lugares esperamos que alguien venga a rescatarnos, hay culturas donde cada persona se asume responsable de su parte, aunque sea pequeña. La pobreza se aprende cuando uno crece escuchando que así somos, que no se puede, que para qué intentarlo. Se aprende cuando ve a los adultos rendirse y normaliza la queja. Se aprende cuando el esfuerzo no va acompañado de estrategia. Pero así como se aprende, también se puede desaprender. Y ese es el punto más importante. No está condenado, está condicionado. Y lo condicionado se puede reprogramar. El cambio comienza cuando deja de preguntarse por qué el mundo es injusto y empieza a preguntarse qué puede ordenar hoy. Su horario, su forma de hablar, su manera de gastar, su compromiso con la palabra. No necesita dinero para empezar a comportarse como una persona próspera. Necesita carácter, porque el carácter precede al resultado. Si espera tener más para cambiar, nunca va a cambiar. Primero cambia y luego llega más. La pobreza no se rompe con quejas ni con deseos, se rompe con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, y el día que usted entiende eso, deja de ser víctima y empieza a convertirse en responsable de su propio futuro. Muchas personas están convencidas de que su problema es el salario. Creen que si ganaran un poco más, todo se acomodaría. Yo también lo pensé durante años. Crecí viendo a gente decir, cuando gane más, ahí sí voy a organizarme. Pero ese día nunca llegaba, porque el desorden no se corrige con más dinero, se amplifica. El dinero no educa, revela quién sabe administrarse y quién no. Por eso hay personas que reciben un aumento y a los pocos meses vuelven a estar igual o peor que antes. Recuerdo una escena que me marcó mucho. Vi a alguien que ganaba poco, pero sabía exactamente en qué se le iba cada peso. No improvisaba, no gastaba para aparentar. Vivía con sencillez, pero con dignidad. Y vi lo contrario también. Personas con ingresos altos, viviendo siempre al límite, endeudadas, estresadas, dependiendo del próximo pago. Ahí entendí que la pobreza no se mide por lo que entra, sino por lo que queda, por lo que se cuida, por lo que se respeta. El problema no es cuánto gana,
es cómo vive. Es la costumbre de gastar antes de pensar. Es confundir necesidad con capricho. Es vivir reaccionando al impulso y no desde la decisión. Muchos dicen, me lo merezco cada vez que gastan, pero nunca se preguntan si su futuro también merece algo. Vivir bien no es vivir caro. Vivir bien es vivir con orden. Y el orden siempre es incómodo al principio porque obliga a decir no. Hay algo que aprendí observando culturas que progresan. Nadie se siente humillado por vivir con menos de lo que gana. Al contrario, hay orgullo en la moderación. Aquí muchas veces ocurre lo opuesto. Se vive para impresionar, aunque por dentro todo esté en ruinas. Se compra lo que no se necesita, con dinero que no se tiene, para mostrar una vida que no es real. Y ese teatro cuesta caro. Cuesta paz, cuesta libertad, cuesta futuro. El dinero es un recurso sensible. Si usted lo trata sin respeto, se le escapa. Si lo administra con intención, se queda y crece. No necesita ganar más para empezar a cambiar su forma de vivir. Necesita sentarse, mirar sus números y ser honesto, no con el banco, con usted. Preguntarse en qué se le va la vida disfrazada de gastos pequeños, porque ahí está la fuga. No en lo grande, en lo cotidiano. Cuando una persona decide vivir por debajo de sus posibilidades, algo cambia por dentro. Aparece el control, aparece la calma, aparece la capacidad de elegir. Ya no vive corriendo detrás del dinero, el dinero empieza a trabajar para ella. No por magia, sino por respeto. Y ese respeto se aprende viviendo distinto, no ganando distinto. El día que entienda que su estilo de vida pesa más que su salario, empezará a construir libertad incluso antes de tener abundancia. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar motivación, como si fuera un combustible mágico que aparece cuando todo está alineado. Yo también caí en esa trampa. Esperaba sentir ganas para empezar, entusiasmo para continuar y ánimo para no rendirme. Pero la vida no funciona así. Hay días en los que no hay ganas, no hay ánimo y no hay motivación. Y aún así, las personas que avanzan hacen lo que tienen que hacer. Ahí entendí una verdad incómoda. La motivación emociona, pero la disciplina transforma. Recuerdo mis primeros años intentando cambiar hábitos. Me prometía empezar el lunes, el próximo mes, cuando tuviera más energía. Siempre había una razón válida para no comenzar, hasta que comprendí algo observando culturas que progresan. Nadie se pregunta si tiene ganas de cumplir con lo que debe, simplemente se hace. No porque sea fácil, sino porque es necesario. La disciplina no depende del estado de ánimo, depende del compromiso. La motivación es inestable. Un día está, al otro no. Si su progreso depende de cómo se siente, su vida será una montaña rusa. Hay días en que se levantará cansado, confundido, sin claridad, y aún así tendrá que actuar. La disciplina aparece precisamente allí. Cuando no hay aplausos, cuando nadie mira, cuando el cuerpo pide descanso pero la visión pide avance. Eso no se ve en redes sociales, pero es lo que cambia destinos. Vi personas levantarse temprano todos los días sin que nadie se los pidiera. No eran más inteligentes ni más talentosas. Simplemente habían decidido obedecer una rutina, dormir a cierta hora, llegar a tiempo, cumplir la palabra, ahorrar aunque doliera, estudiar aunque cansara. Y con el tiempo esas pequeñas acciones se convirtieron en resultados grandes, no porque fueran genios, sino porque fueron constantes. La disciplina no es castigo, es estructura. Es lo que le da forma a su libertad futura. Al principio incomoda porque rompe con el placer inmediato, pero después libera porque le devuelve el control. La persona disciplinada no vive esclava del impulso ni de la excusa. Decide, y decidir es poder. Cada vez que hace lo que debe hacer sin depender de cómo se siente, fortalece su carácter. Y el carácter siempre termina sosteniendo el éxito. No espere sentirse listo. No espere inspiración. No espere que alguien lo empuje. Haga hoy lo que debe hacer, aunque no tenga ganas. Empiece con algo pequeño y repítalo hasta que se vuelva parte de usted. Porque cuando la disciplina se convierte en identidad,
la pobreza deja de tener espacio en su vida. La disciplina no promete comodidad, promete resultados. Y quien la abraza deja de esperar milagros y empieza a convertirse en uno. Postergar parece inofensivo. Nadie se siente culpable por decir mañana cuando esté listo o cuando tenga más tiempo. Yo también lo hice. Durante años me convencí de que estaba siendo prudente, de que esperar era una forma de pensar bien las cosas. Pero con el tiempo entendí algo duro de aceptar. Muchas veces no estaba esperando el momento correcto, estaba evitando la incomodidad. Y eso es rendirse sin admitirlo. Postergar es una forma elegante de huir del miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a quedar en ridículo, miedo a descubrir que tal vez sí podía y no lo intenté antes. Entonces la mente fabrica excusas muy razonables. Todavía no es el momento. Me falta aprender más. Cuando tenga más dinero empiezo. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin pedir permiso. Las oportunidades no esperan a que uno se sienta preparado. Recuerdo haber conocido personas con ideas brillantes que nunca pasaron de la conversación. Siempre estaban a punto de empezar algo, siempre estaban afinando el plan, siempre estaban esperando una señal. Años después, seguían en el mismo lugar, pero con más frustración y menos energía. No fracasaron, simplemente nunca se atrevieron a empezar. Y ese tipo de derrota no deja cicatrices visibles, pero sí una sensación profunda de haber traicionado su propio potencial. El problema de postergar no es solo el tiempo que se pierde, es la identidad que se construye. Cada vez que posterga una decisión importante, le enseña a su mente que puede seguir huyendo. Se vuelve experto en excusarse y principiante en actuar, y con el tiempo, esa conducta se normaliza. Ya no duele, ya no incomoda. Se convierte en forma de vida, una vida ocupada pero estancada. Actuar no garantiza éxito inmediato, pero no actuar garantiza exactamente el mismo resultado de siempre. No necesita tener todo claro para empezar. La claridad aparece en el camino, no antes. La mayoría de las personas que avanzan no sabían cómo lo iban a lograr cuando comenzaron. Solo sabían que quedarse quietos no era una opción. Decidieron y corrigieron sobre la marcha. Eso es madurez. La postergación da una falsa paz. Por un momento alivia, porque evita el esfuerzo. Pero ese alivio es caro. Se paga con ansiedad acumulada, con oportunidades perdidas, con años que no regresan. El precio de intentar siempre será menor que el precio de arrepentirse. Y ese arrepentimiento llega en silencio, cuando uno se da cuenta de que el tiempo pasó y nada cambió. Haga hoy eso que lleva tiempo evitando. No perfecto, no completo, no sin miedo. Hágalo con dudas, con nervios, con errores. Porque el movimiento corrige, el estancamiento destruye. Y el día que deja de postergar, deja también de rendirse ante su propia grandeza. Pensar en pequeño no siempre se nota. No es que la persona no tenga sueños, es que los adapta para que no incomoden. Yo lo vi muchas veces y también lo viví. Personas talentosas que se dicen a sí mismas, con esto es suficiente, mejor no arriesgar, al menos tengo trabajo. Y esa frase que suena humilde muchas veces es miedo bien disfrazado. No es conformidad sana, es renuncia anticipada. Durante un tiempo pensé que pensar en grande era arrogancia. Crecí escuchando que uno debía conformarse, no llamar la atención, no aspirar demasiado. Pero cuando tuve la oportunidad de observar otras realidades, entendí algo poderoso. Pensar en grande no es creerse más, es respetar su potencial. Las personas que progresan no lo hacen porque sean especiales, lo hacen porque se permiten imaginar una vida distinta y luego actúan en coherencia con esa imagen. El problema de pensar en pequeño es que limita antes de intentar. La mente empieza a poner techos invisibles. Eso no es para mí. Yo no soy bueno para eso. Gente como yo no llega tan lejos. Y cada vez que se repite eso, se encoge. Se vuelve prudente en exceso. Se vuelve experto en justificar por qué no. Y su vida termina siendo exactamente del tamaño de esas excusas. Recuerdo haber conocido personas que vivían con una visión tan reducida que rechazaban oportunidades antes de entenderlas. No porque fueran malas, sino porque no se veían capaces.
Preferían lo conocido, aunque no los hiciera felices. Preferían la seguridad de lo poco a la incertidumbre de lo grande. Y esa elección se repite todos los días, hasta que se convierte en destino. Pensar en grande no significa ignorar la realidad, significa no dejar que la realidad actual defina la realidad futura. Es entender que lo que hoy parece imposible puede volverse normal si usted crece. Pero para crecer, primero tiene que ampliar su manera de pensar. Nadie vive por encima de la imagen que tiene de sí mismo. Si usted se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve capaz, buscará cómo. La visión grande incomoda. Lo obliga a aprender, a exponerse, a equivocarse. Por eso muchos la evitan. Prefieren la comodidad de lo conocido, pero la comodidad es cara. Cobra en forma de frustración silenciosa, de preguntas sin respuesta, de sensación de estar hecho para más y no vivirlo. Y esa sensación no se va ignorándola, se va enfrentándola. Empiece a revisar cómo se habla a sí mismo, qué límites se pone antes de intentar, qué sueños ha reducido para no incomodar a otros o para no sentirse vulnerable. Pensar en grande no cambia su vida de inmediato, pero cambia la dirección. Y cuando la dirección cambia, todo lo demás empieza a alinearse. El día que se permita pensar más allá de lo que hoy cree posible, su vida dejará de ser pequeña, porque ningún hombre puede crecer más allá del tamaño de su visión. Durante mucho tiempo creí que el cambio era una cuestión de ganas, que si uno realmente quería algo, simplemente lo hacía. Pero la realidad me enseñó otra cosa. He visto personas con deseos sinceros, con buenas intenciones, con sueños claros, que aún así no avanzan. No porque no quieran, sino porque su vida está desordenada. Las ganas no sostienen procesos largos. Los sistemas sí. Un sistema es todo aquello que funciona incluso cuando usted está cansado. Es una rutina, un horario, una estructura que lo empuja a hacer lo correcto aunque no tenga ánimo. En culturas que progresan, casi nada se deja a la improvisación. No se decide cada día a qué hora levantarse, ni si cumplir o no. Ya está decidido. Y esa decisión previa libera energía mental para crecer, no para luchar consigo mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que intentaba mejorar, pero todo dependía de cómo me sentía. Si estaba motivado, avanzaba. Si no, postergaba. Vivía empezando de nuevo. Hasta que entendí que estaba cansado no por falta de fuerza, sino por falta de estructura. Decidir todos los días lo mismo agota. Por eso los sistemas son un acto de inteligencia, no de rigidez. Un sistema financiero simple, por ejemplo, evita decisiones emocionales. Separar el ahorro apenas entra el dinero, antes de gastarlo elimina la tentación. No es fuerza de voluntad, es diseño. Un sistema de estudio, aunque sea corto pero diario, vence al entusiasmo esporádico. Un sistema de orden en su espacio evita caos mental. Todo está conectado. La mayoría abandona porque confía demasiado en su estado emocional. Espera sentirse bien para actuar. Pero la vida real no se organiza alrededor de emociones. Se organiza alrededor de hábitos. El sistema correcto lo cuida cuando usted está débil. Lo sostiene cuando duda. Lo empuja cuando quiere rendirse. Y eso no es falta de libertad, es madurez. Los sistemas no tienen que ser complicados. Tienen que ser sostenibles, pequeños, claros, repetibles. Hacer siempre lo mismo, incluso en días malos. Esa repetición crea identidad. Usted deja de ser alguien que intenta y se convierte en alguien que hace. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un evento y se convierte en estilo de vida. No espere ganas para cambiar. Diseñe su vida de tal manera que el cambio ocurra aunque no quiera. Decida una vez y repita. Porque el hombre que construye sistemas deja de depender de su ánimo y empieza a depender de su carácter. Cuando el sistema está bien hecho, el progreso se vuelve inevitable. Durante años creí que bastaba con tener fuerza de voluntad. Pensaba que si uno era lo suficientemente decidido, podía crecer en cualquier lugar. Pero la vida me enseñó algo distinto. El entorno no solo acompaña, educa, moldea silenciosamente lo que usted considera normal, posible y aceptable,
Y muchas veces, sin darse cuenta, uno termina viviendo a la altura de lo que su entorno le permite imaginar. Recuerdo llegar a lugares donde la puntualidad no se discutía, nadie la exigía, simplemente era parte de la cultura. Llegar tarde no era rebeldía, era falta de respeto, y eso me impactó profundamente. No porque las personas fueran mejores, sino porque el entorno las empujaba a ser más responsables. Nadie luchaba contra la costumbre. La costumbre ya estaba alineada con el crecimiento. En otros contextos vi lo contrario. Personas con talento rodeadas de conformismo. Amigos que se burlan cuando alguien quiere mejorar. Ambientes donde soñar es sinónimo de ingenuidad. Y poco a poco esa presión social va apagando la ambición sana, no porque uno quiera, sino porque adaptarse es humano. El problema es que uno termina adaptándose a la mediocridad. El entorno no es solo la gente, también son los hábitos compartidos, las conversaciones, los ejemplos diarios. Si todo el tiempo se habla de escasez, de que no se puede, de que el sistema está en contra, esa narrativa se vuelve verdad interna. Y desde ahí se toman decisiones. Nadie se esfuerza por algo que cree imposible. Nadie cuida lo que no valora. Cambiar de entorno no siempre significa mudarse. A veces significa elegir con quién pasa su tiempo, qué escucha, qué consume, qué normaliza. Significa dejar de romantizar amistades que lo mantienen pequeño. No por desprecio, sino por amor propio. Hay personas que no quieren verle crecer porque su crecimiento les recuerda su estancamiento. También el entorno físico habla. Un espacio desordenado enseña descuido. Un lugar caótico produce mente caótica. No es casualidad. Todo comunica, todo educa. Y cuando usted se rodea de orden, de disciplina, de gente que avanza, algo dentro se alinea. No por presión, sino por inspiración. No se trata de creerse superior. Se trata de ser estratégico. Nadie florece en tierra equivocada. Una semilla no se culpa por no crecer en el desierto. Simplemente necesita otro suelo. Y usted también. Si su entorno actual no alimenta la versión de usted que quiere construir, no es lealtad quedarse, es miedo. Empiece a evaluar qué le rodea y qué le está enseñando sin palabras, porque su entorno puede ser el impulso que lo eleva o el peso que lo mantiene atado. El día que elija conscientemente dónde y con quién crecer, su destino dejará de ser accidente y empezará a ser decisión. Hay personas que se levantan todos los días cansadas sin saber exactamente por qué. No es solo el trabajo, es la falta de dirección. Yo viví etapas así. Hacía muchas cosas, estaba ocupado pero no avanzaba. Cuando no hay metas claras, la vida se vuelve reactiva. Uno no decide, responde. No construye, sobrevive. Y sobrevivir consume más energía que avanzar. Sin metas, cualquier esfuerzo parece pesado. Usted trabaja, paga cuentas, resuelve problemas y al final del mes siente que no llegó a ningún lado, porque no iba a ningún lado en específico. La meta no es una fantasía, es un punto de referencia. Es lo que le da sentido al sacrificio. Cuando sabe para qué hace algo, el cansancio duele menos. Cuando no lo sabe, todo pesa. Vi personas esforzarse durante años sin una dirección definida. No eran perezosas, al contrario, trabajaban mucho, pero como no tenían un norte, aceptaban cualquier cosa. Decían sí a todo. Cambiaban de rumbo constantemente y esa falta de enfoque los mantenía ocupados pero estancados. El movimiento sin propósito no es progreso, es desgaste. Tener metas no significa tener todo resuelto. Significa saber hacia dónde va. Es decidir qué quiere construir, aunque todavía no sepa cómo. Una meta clara filtra decisiones. Le dice a qué decir sí y a qué decir no. Sin ese filtro, la vida lo arrastra. Con él, usted conduce. Las metas pequeñas también cuentan. No todo tiene que ser grandioso. A veces la meta es ordenar sus finanzas, terminar un curso, mejorar un hábito, pero tiene que estar escrita, pensada, asumida. Lo que no se define se diluye. Lo que no se mide se abandona. La mente necesita claridad para comprometerse. Recuerdo momentos en los que mi vida cambió simplemente porque decidí algo concreto. No era fácil ni inmediato, pero era claro.
y esa claridad me dio fuerza. Cuando la meta está clara, el miedo no desaparece, pero deja de mandar. Usted camina con miedo, pero camina, y eso es crecimiento. Vivir sin metas es vivir apagando incendios. Siempre hay urgencias, pero nunca hay avance. La persona vive cansada, pero no satisfecha. Ocupada, pero vacía. Porque el alma necesita propósito, no solo actividad. Defina hacia dónde quiere ir, aunque hoy esté lejos. Porque el que sabe a dónde va, puede estar cansado, pero nunca perdido. El día que deje de sobrevivir y empiece a apuntar, su vida empezará a responderle con sentido. Hay un momento peligroso en la vida de una persona, y casi nadie lo nota cuando ocurre, es cuando cree que ya sabe lo suficiente. Yo lo vi muchas veces y también estuve ahí. Cuando uno deja de aprender, no se queda quieto, empieza a retroceder, el mundo avanza todos los días y quien no crece con él se queda atrás sin darse cuenta. Conocí personas muy capaces que se estancaron no por falta de talento, sino por exceso de confianza. Decían, así siempre se ha hecho. Eso ya lo sé. A mi edad ya no necesito aprender. Y mientras repetían esas frases, la vida cambiaba, las oportunidades evolucionaban y ellos quedaban fuera. No porque alguien los sacara, sino porque dejaron de prepararse. Aprender no es solo estudiar en un aula, es escuchar, observar, corregir, aceptar que uno puede mejorar. Es tener la humildad de reconocer que siempre hay alguien que sabe algo que usted no. Cuando perdemos esa humildad, empezamos a justificarnos. Y la justificación es el principio del estancamiento. Recuerdo etapas en las que mi crecimiento se detuvo porque me acomodé. Hacía lo que ya sabía hacer y evitaba lo nuevo porque me incomodaba. Aprender exige esfuerzo, tiempo y sobre todo aceptar que uno no sabe. Y eso hiere el ego. Pero el ego cómodo sale caro. Cobra en forma de obsolescencia, de oportunidades perdidas, de miedo al cambio. Las personas que progresan no son las más inteligentes, son las más curiosas. Preguntan, se actualizan, leen, escuchan. No esperan que la necesidad las obligue. Aprenden antes, porque cuando llega la crisis, ya están preparados. El que aprende solo cuando la vida lo empuja, siempre llega tarde. Aprender también es desaprender. Soltar hábitos, creencias y excusas que ya no funcionan. Muchas veces no avanzamos porque seguimos aplicando soluciones viejas a problemas nuevos. Y eso no es mala intención, es falta de actualización. El mundo no premia la experiencia si no se renueva. Premia la adaptación. Invertir en aprender parece costoso al principio. Tiempo, energía, disciplina, pero no aprender es mucho más caro. Se paga con inseguridad, con dependencia, con miedo al futuro. El conocimiento da opciones. Y quien tiene opciones, tiene libertad. El que no aprende, depende siempre de otros. No importa su edad, su pasado o su nivel educativo. Mientras esté vivo, puede aprender. Y mientras aprenda, puede crecer. El día que decide seguir aprendiendo, su mente se mantiene joven y su vida flexible. Cuando usted deja de aprender, el mundo no se detiene por respeto, simplemente lo deja atrás. Hay una trampa muy común en la que caemos cuando las cosas no salen como esperamos. Buscar culpables. Culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte, al pasado. Yo también lo hice. Es cómodo, alivia por un momento, porque nos quita el peso de encima, pero con el tiempo entendí algo duro. Cada vez que culpaba al mundo me hacía más pequeño, me quitaba poder. Me volvía dependiente de cosas que no podía controlar. Culpar no cambia nada, solo explica por qué no se puede. Y vivir explicando es muy distinto a vivir construyendo. He conocido personas con razones muy válidas para quejarse, historias difíciles, contextos injustos, pero también he visto algo claro. Los que avanzan no son los que tienen menos problemas, son los que asumen más responsabilidad. No porque el mundo sea justo, sino porque entendieron que nadie vendrá a rescatarlos. Responsabilizarse no significa negar las dificultades. Significa dejar de usarlas como excusa. Es aceptar que tal vez no eligió dónde empezó, pero sí puede elegir cómo responde. El momento en que una persona deja de decir no puedo por culpa de y empieza a decir qué puedo hacer con lo que tengo, algo cambia por dentro, aparece la dignidad, aparece la acción.
aparece la libertad. Recuerdo momentos en los que me sentí víctima de las circunstancias. Pensaba que si las condiciones fueran distintas, mi vida sería distinta, pero esa forma de pensar me mantenía quieto. Cuando asumí mi parte, incluso en situaciones incómodas, recuperé el control, no sobre todo, pero sí sobre lo esencial, mis decisiones. Y eso fue suficiente para empezar a moverme. La responsabilidad duele al principio porque obliga a mirarse al espejo, a reconocer errores, malas decisiones, hábitos dañinos, pero ese dolor es sano, es el dolor del crecimiento. La culpa paraliza, la responsabilidad moviliza. Cuando usted se hace cargo, deja de esperar permiso para cambiar, deja de necesitar que todo mejore para empezar. Empieza ahora. El que culpa siempre espera. Espera que el sistema cambie, que alguien lo ayude, que las condiciones mejoren. El que se responsabiliza, actúa, ajusta, aprende, corrige. No se justifica, se adapta. Y en ese proceso se vuelve fuerte, no porque la vida sea fácil, sino porque él es más consciente. Responsabilizarse también implica dejar de verse como víctima permanente, no para endurecerse, sino para empoderarse. Porque mientras usted se vea como víctima, necesitará un salvador. Pero cuando se ve como responsable, descubre que puede ser protagonista de su propia historia. El mundo no le debe nada, pero usted se debe todo. Y el día que deje de culpar y empiece a hacerse cargo, dejará de ser prisionero de las circunstancias y empezará a ser libre. Hoy no se vaya motivado, váyase consciente, porque la motivación se acaba, pero la conciencia permanece. Si algo de lo que escuchó hoy le incomodó, no lo ignore. La incomodidad es señal de crecimiento. Nadie cambia cuando todo le parece bien. Cambia cuando deja de justificarse y empieza a hacerse preguntas honestas. La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. En los hábitos que repetimos sin cuestionar. En las decisiones pequeñas que tomamos todos los días creyendo que no importan. Importan más de lo que imagina. Su forma de pensar, de gastar, de rodearse, de aprender, de actuar, todo eso está construyendo su futuro ahora mismo, no mañana. No espere el momento perfecto. No espere sentir ganas. No espere que alguien venga a rescatarlo. Empiece con lo que tiene, donde está, como puede. Cambiar no es fácil, pero seguir igual es más caro. El precio de no cambiar se paga en frustración, en tiempo perdido, en una vida que pudo ser y no fue. Usted no está condenado a repetir la historia. Puede romper ciclos, puede aprender nuevos hábitos, puede decidir distinto. Nadie dice que será rápido, pero sí será posible si asume la responsabilidad. La libertad no llega cuando todo mejora. Llega cuando usted decide mejorar aunque todo siga igual. Mire su vida con honestidad, no con culpa. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Y recuerde esto, nadie construye una vida extraordinaria haciendo cosas ordinarias de manera inconsciente. El cambio empieza cuando deja de sobrevivir y empieza a vivir con intención. No se conforme con menos de lo que puede ser. No negocie con su potencial. El futuro no se adivina, se construye. Y empieza hoy con una decisión pequeña pero firme. Si usted cambia sus hábitos, cambiará su destino. Y ese cambio comienza ahora.